Interfaz búsqueda de activos fijos. Para la búsqueda de activos fijos ingresamos desde el menú Búsquedas de la sección principal, y luego damos clic en Activos fijos de la sección Productos y Servicios. En esta interfaz podrá realizar búsquedas sobre los registros previamente creados. También podrá insertar, modificar y eliminar datos si el usuario tiene el permiso. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, los filtros básicos, y los resultados de la búsqueda. Iniciaremos con la barra de comandos. De izquierda a derecha el icono Touchscreen permite ampliar los campos de la búsqueda para una mejor visualización. El icono Exportar a Excel permite exportar los resultados de la búsqueda a una hoja de cálculo. El icono Exportar a Word permite exportar los resultados de la búsqueda a un documento de Word. El icono Limpiar permite borrar la información ingresada en los filtros básicos. El icono Vista Previa permite ver un preliminar para impresión del resultado de la búsqueda. El icono Ver permite ver los registros seleccionados dentro de la interfaz. El icono Edición permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Video Tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Trasladar activos fijos permite trasladar o cambiar activos fijos ingresados en periodos anteriores. El icono Diseño Código de barras permite diseñar e imprimir los códigos de barras ingresando la información solicitada en las columnas que se visualizan en el resultado de la búsqueda. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Actualizar en bloque permite realizar modificaciones de forma masiva. Se debe indicar el campo que deseamos actualizar. El icono Llaves permite crear parámetros de advertencia o restricción de una o varias columnas de la interfaz actual. El icono Proyecciones pendientes permite generar las amortizaciones del activo fijo según la configuración de su creación. El icono Carga normal permite recuperar volúmenes normales de información, y es la opción predeterminada. El icono Carga alta permite recuperar grandes volúmenes de información. En la sección Filtros básicos para la búsqueda observamos. El campo Código permite ingresar el código del activo fijo a consultar. El campo Descripción permite ingresar el nombre del activo fijo. El campo Contabilidad permite seleccionar plantilla contable asignada a los activos fijos. El campo Ver activos fijos eliminados permite visualizar los activos fijos eliminados. Funciona a partir de la habilitación de la opción Auditoría Eliminar en permisos de auditoría. En la sección Resultados de la búsqueda encontramos el seleccionador de columnas. Permite ocultar o mostrar las columnas que necesitemos. Este mismo lo encontramos en la parte lateral izquierda de la interfaz actual. También encontramos una sección de filtros en cada columna donde podremos realizar consultas adicionales de la información. La columna Código permite visualizar el código del activo fijo. La columna Descripción permite visualizar el nombre del activo fijo. La columna Serial 1 permite visualizar el serial principal asignado al activo fijo. La columna Empresa permite visualizar la empresa del activo fijo. La columna Tercero permite visualizar el tercero del activo fijo. La columna Contabilidad permite visualizar la plantilla de contabilidad asignada al activo fijo. La columna Agrupación permite visualizar la agrupación principal asignada al activo fijo. La columna Valor Compra Gap permite visualizar el valor de compra del activo fijo. La columna Método Gap permite visualizar el método de depreciación del activo fijo. La columna Observación permite visualizar las observaciones configuradas dentro del activo fijo. Ejercicio de diligenciamiento. Damos clic en Buscar. En este caso no hemos ingresado información en los filtros de búsqueda, por lo que nos mostrará todos los registros. Vamos a hacer un ejercicio con los filtros de columnas. Filtramos los datos por la columna Método Gap. Tenemos 3 botones. Clic en el segundo botón y seleccionamos Línea recta. Observamos que nos trae la información solicitada. Clic en el tercer botón para quitar el filtro. Clic en el primer botón, seleccionamos la opción Contiene y digitamos las 3 primeras letras de la palabra Línea recta. Observamos que nos trae la información solicitada. Estas opciones de filtro están disponibles en todas las columnas. Clic en el botón de la parte izquierda de esta sección
y nos quita todos los filtros de todas las columnas. En la parte superior derecha del resultado de la búsqueda encontramos un rectángulo donde podemos abrir el conjunto de resultados. En este caso vamos a hacerlo 2 veces y aquí podemos analizar la información desde otra perspectiva. Dejamos la pantalla como se encontraba inicialmente. Clic con el mouse derecho sobre el resultado de la búsqueda. Clic sobre Ver agrupación. Arrastramos el campo agrupación sobre este nuevo espacio. Podemos agregar más columnas para ver los registros de forma agrupada. Quitamos la columna para desagrupar y dejarlo en el estado inicial. Clic con el mouse derecho. Clic sobre Quitar filtro. Aquí vemos que se oculta la sección de filtros. Clic con el mouse derecho. Clic sobre Ver sumatorias. Clic en el símbolo de sumatoria de la columna Valor Compra Gap. Seleccionamos Máximo. Clic en OK. Observamos que en la parte inferior aparece una nueva sección de resultados de sumatorias, y el máximo sobre esa columna es igual a 34.500.000 pesos, que es el máximo valor que tiene la columna de Valor Compra Gap. A continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico con cada icono de la sección barra de comandos. Clic en el icono Touchscreen, observamos que los campos se amplían, clic nuevamente y queda en la forma predeterminada. Clic en el icono Exportar a Excel. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Excel con los resultados de la búsqueda. Clic en el icono Exportar a Word. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Word con los resultados de la búsqueda. Ingresamos el código 4002. Ingresamos la descripción del activo fijo, sillas. Clic en el icono Limpiar. Observamos que borra la información. Clic en el icono Vista previa. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos una previsualización de la información para impresión. Seleccionamos varios registros, y clic en el icono Ver. Nos mostrará el contenido de los datos registrados. Nos ubicamos en la opción siguiente y nos mostrará el siguiente registro. Clic en el botón anterior nos devuelve a la visualización del registro previo. Clic último nos muestra el último registro seleccionado. Clic primero nos muestra el primer registro seleccionado. Clic en el icono Edición. Previamente hemos deshabilitado la edición automática y permite habilitar la edición. Clic en el icono Video tutorial, y nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Clic en el icono Trasladar activos fijos, observamos la apertura de una ventana. Vamos a seleccionar Balance inicial. Las fechas de inicio y fin mantenemos las que están por defecto. En inventario anterior ingresamos 34 computadores. En inventario nuevo ingresamos 67 teclados. Clic en OK. De esta forma estamos cambiando en todos los balances iniciales con las fechas seleccionadas el activo fijo, 34 computadores por el nuevo, 67 teclados. Seleccionamos varios registros. Clic en el icono Diseño Código de barras. Observamos la apertura de una ventana. Seleccionamos en Plantilla, Plantilla Ejemplo. En el campo a codificar seleccionamos Código. En el campo Tipo de codificación seleccionamos Code 39 Extended. En el campo Ancho ingresamos 50. En el campo Alto ingresamos 10. En el campo Vertical de otras preferencias ingresamos 5. Clic en Actualizar y se tiene una vista previa. Clic en Vista previa y podemos imprimir los códigos de barras. Seleccionamos un registro, clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre Usuario permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna Tipo de operación permite ver la operación realizada como inserción, modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X para cerrar la ventana. Seleccionamos los activos fijos con plantilla de contabilidad 143501 Compras. Clic en el icono Actualizar en bloque, observamos la apertura de una ventana. Campo permite seleccionar la columna o campo que deseamos actualizar. Para este caso utilizaremos la columna Contabilidad. Lista Valores permite seleccionar la lista que desea actualizar.
para este caso será 511595, provisiones otros. Valor permite ingresar el valor el cual vamos a actualizar. Procedemos a dar clic en OK, y se actualizarán los registros previamente seleccionados. Seleccionamos un activo fijo. Clic en el icono Proyecciones pendientes, nos abre una ventana. El campo Activos permite seleccionar el activo a realizar la proyección pendiente. El campo Fecha permite ingresar la fecha de la proyección pendiente. El recuadro de selección Generar documento por fechas permite realizar un documento por fecha si son varios registros de un mismo o diferentes activos. El recuadro de selección Generar documento por activos permite realizar un documento por activo si son varios registros de diferentes activos. La columna Selección permite seleccionar una o varias proyecciones pendientes. La columna Activo permite visualizar el código y nombre del activo. La columna Secuencia permite visualizar el orden de depreciación del activo fijo. La columna Tipo permite visualizar el método de depreciación del activo fijo. La columna Fecha permite visualizar la fecha de depreciación del activo fijo. La columna Valor permite visualizar el valor de la secuencia de depreciación del activo fijo. La columna Débito permite ingresar la cuenta débito de la amortización, dejamos la predeterminada del sistema y seleccionamos el primer registro. La columna Crédito permite ingresar la cuenta crédito de la amortización, seleccionamos 519995 otros activos. Clic en el icono inferior, Generar documento contable. Nos abre una ventana. Fecha, dejamos la predeterminada del sistema. Empresa, seleccionamos Ferretería. Tercero, seleccionamos Álvaro Fernando Gómez. Elaboró, seleccionamos Álvaro Fernando Gómez. Prefijo, seleccionamos Sobrantes. Documento, seleccionamos Nota contable. Clic en Generar. Nos apertura el documento Nota contable con las cuentas contables seleccionadas. Así realizamos las proyecciones pendientes de los activos fijos. Solo usaremos el icono de carga alta cuando tengamos una cantidad muy alta de registros a recuperar de la base de datos, de forma predeterminada siempre debe estar en carga normal. Para el ingreso de activos fijos desde la pantalla actual nos desplazamos a la parte inferior de la interfaz. En el campo Código ingresamos 22. En el campo Descripción, lote. En el campo Empresa, ferretería. En el campo Tercero, equipo SAS. En el campo Contabilidad, 4135, plantilla de ventas. En el campo Agrupación, terrenos. En el campo Valor Compra GAAP, 90 millones. En el campo Método GAAP, línea recta. Damos clic en el siguiente renglón, se creará el activo fijo con los datos indicados. Nos ubicamos en el campo Descripción y modificamos por lote Oficinas. Damos clic en el siguiente renglón, se modificará el activo fijo con los datos indicados. Seleccionamos el registro, y clic en Suprimir del teclado del computador. Se mostrará un cuadro. ¿Está seguro que desea eliminar? 1. Registros. Clic en Sí, nos elimina el registro actual. De esta forma hemos explicado el funcionamiento de la interfaz de búsqueda de activos fijos.